ahora mismo algunos barcos espía, barcos civiles, para espiar, para obtener información sobre infraestructuras energéticas críticas en las aguas del Mar del Norte. Bueno, insistimos, es una investigación llevada a cabo por estas cadenas de televisión pública de estos 4 países y según ese reportaje, 50 barcos civiles serían parte de ese programa de recogida de inteligencia sobre infraestructuras energéticas. Muchos de los barcos habrían sido identificados con un sistema de identificación automática, que es algo que llevan muchas embarcaciones, aunque muchos otros, nos dicen desde el reportaje, llevaban los transmisores apagados. De hecho, por ejemplo, ese reportaje también asegura que cuando un equipo de la televisión danesa se acercó a uno de esos barcos, dice que este barco, por ejemplo, había estado merodeando por algunos parques eólicos marinos que habían estado cerca de Dinamarca y también cerca del Reino Unido, que cuando se aproximaron este equipo de la televisión danesa a este barco, aparecieron en el barco hombres armados con pistolas, concretamente. Bueno, la televisión noruega ha identificado también un barco pesquero ruso que había navegado además muy lentamente por una zona donde también había infraestructuras energéticas críticas, concretamente pasando al lado de varios submarinos nucleares de Estados Unidos que dicen en este reportaje han llegado a salir a la superficie por lo menos en 4 ocasiones. Así que bueno, ahí tenemos una información que, insistimos, viene de países que han sido afectados también por el tema del Nord Stream, que están llevando a cabo investigaciones oficiales respecto a lo ocurrido con los gasoductos y que ahora sus cadenas de televisión pública han llevado a cabo esta investigación sobre lo que está pasando en las aguas del Mar del Norte y que indican que hay barcos civiles de Rusia que están siendo utilizados para investigar, para recabar información sobre infraestructuras energéticas. Otra de las lecturas que hacen en esta investigación es que Rusia estaría utilizando esta información para, si el día de mañana llega a haber un conflicto abierto directamente con Occidente, saber cuál es el punto débil en este caso de Europa. Bueno, todo esto, gracias Marta, con respecto de ese posible punto de espionaje, otra de las noticias del día a estas horas, libro beige de la Reserva Federal. Javier del Valle, ¿qué datos estamos viendo ahí? Pues efectivamente, José, el dato más importante del día, si miramos a la macro, además de la inflación en Reino Unido, que sorprendía en el 10,1%, y de esa inflación también en la eurozona, que se mantiene en base a lo que se esperaba, pero que no cede como pasó en Estados Unidos, pues estaba en el punto de mira el libro beige de la Fed, que recuerden, es el libro que emite la Reserva Federal con todos sus distritos, donde se recolectan en el libro pues, las perspectivas de economía, de cómo está el consumo, de cómo están también los salarios, etc. Esto, por supuesto, es muy importante a la hora de la toma de decisiones que realiza la Reserva Federal y también a la hora de saber si la economía se encuentra en términos saludables o fuertes. ¿Qué es lo que ha dicho el libro beige de la Fed que se acaba de publicar ahora mismo, hace unos minutos? Bueno, no ha habido destacablemente ninguna noticia importante, porque casi todo dicen que se mantiene sin cambios, que se mantiene más o menos como el último libro que publicaron, la última edición. Sin embargo, sí que hay un apunte, y es hacia la parte de los salarios. Dicen que ya los salarios se han moderado levemente, pero que siguen siendo altos, por supuesto, en comparación con el año pasado. Eso sí, algunos distritos reportaron bajas necesidades de incrementar esos salarios en el futuro. ¿Qué más dicen sobre la parte laboral, que es donde se han implicado sobre todo y donde hay novedades? Bueno, pues dicen que el crecimiento del empleo está reduciéndose, está desacelerando. Y dicen también que el mercado laboral está cada vez menos restringido, por tanto que es cada vez menos difícil para la Reserva Federal empezar a enfriar este mercado laboral. De hecho, dicen que un pequeño número de compañías están reportando grandes despidos, más layoff lo denominan, sobre todo grandes despidos de personas dentro del staff, ¿no? Dicen también que estos despidos se han concentrado sobre todo en unas pocas empresas. Por tanto, pocas empresas que están despidiendo, eso sí, son despidos masivos, por lo que suelen estar enfocados en las grandes empresas. Ahí es donde más se están ahora mismo enfocando los despidos o donde más se está viendo esa tendencia, dicen desde el libro beige de la Reserva Federal. Dicen también que los contratos de precios también han empezado a caer, aunque sí que es verdad que aunque los precios sigan acelerando, pues lo están haciendo en una menor tasa de aceleración, dicen, y que también los precios del consumidor pues siguen subiendo, por supuesto, a una tasa menor de lo que subían en los meses anteriores, debido a una alta demanda todavía y también un alto inventario y unos costes laborales que se mantienen altos. Por lo que podemos concluir, el libro beige de la Fed
Dice que tampoco ha habido exagerado cambio en la actividad económica, dice que en las últimas semanas ha habido muy poco cambio en la actividad esperada en Estados Unidos, la actividad económica, y que también en la actividad general a nivel global hay poco cambio. Dicen que se mantiene todo como se había por ahora pronosticado en el antiguo libro beige de la FED. Lo único que sí nos mandan una señal es del mercado laboral. ¿Se está empezando a enfriar? Bueno, el libro beige de la FED dice que ya empieza a estar menos caliente que lo que estaba antes y empieza también a mostrarse que las nóminas están moderándose, aunque se mantengan todavía altas, José. Bueno, pues todo esto respecto al libro beige de la FED. En el apartado criptos, antes de darles dos noticias más que deben saber en el día de hoy, en el apartado criptos, todo caídas. Sergio Fernández. Pues sí, José, la noticia del día en el mercado cripto para mí, sin ninguna duda, ha sido la fuerte caída que hemos visto hoy en el mercado, con grandes liquidaciones. Bitcoin ha caído hasta $1000 en apenas 15 minutos, algo que, bueno, no es para tanto dentro del mercado cripto, pero que sí que ha hecho perder dinero a mucha gente. Y es que, ojo, el 98% de la gente que apostaba en largo, de la gente que apostaba que Bitcoin iba a subir, ha perdido su dinero. Ha habido liquidaciones, bueno, pues hasta de 25 millones de dólares, una caída espectacular en nada, en apenas 15 minutos. Bitcoin ha llegado a tocar incluso los 29.000 dólares, está remontando, está recuperando un poquito, eso sí, en las últimas horas hasta los 29.300, 29.400, pero lejos de esa frontera, de esa barrera de los 30.000 dólares que tanto le ha costado recuperar en los últimos meses. Claro, cuando cae Bitcoin, pues al final arrastra a todas las demás. Ethereum ha caído hasta un 6%, ha llegado a tocar incluso los $1.900 y claro, pues si caen Bitcoin y Ethereum, imagínate las demás. Hemos visto caídas de hasta el 6%, el 8% en Solana, en Cardano, en Polkadot. Los grandes proyectos en su gran mayoría han perdido parte de su market cap y bueno, vemos que después de un inicio de año espectacular para el mercado cripto con subidas de hasta el 70%, hoy toca caída, hoy toca una corrección y la pregunta es si esto va a continuar, si esto va a marcar una tendencia, un punto de inflexión o si simplemente es una corrección para sanear el mercado y que, bueno, que todo siga subiendo. Vamos a ver qué sucede, José. Lo que sí que te puedo decir es que mañana en Cripto de Negocios lo analizamos al detalle. Pues todo esto en el universo cripto. Gracias, Marta, Javier, Sergio. Y una última cuestión. José Antonio Binder, CEO de esta casa, la gran lavandería del petróleo ruso. De estar prohibido a, en realidad, terminar volviendo a Europa. ¿Cómo lo están haciendo? José Antonio. Muy buenas, pues era un secreto a voces que Rusia estaba haciendo algo para llevar igual el petróleo a los países europeos, pero recorriendo medio mundo, el think tank que ha estudiado este movimiento y sobre todo que nos ha puesto encima de la mesa cómo es el flujo, es el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, en sus siglas en inglés, que acaba de poner encima de la mesa un informe en el que habla de unos países lavandería que le estarían sirviendo a Rusia para sacar, sobre todo para poner en el mercado europeo todo el flujo de petróleo que ya se veía que estaba haciendo un camino alternativo. Ojo, porque hay dos cuestiones clave. Una es que todo el flujo que se ha perdido en Europa lo han asumido estos países lavandería, han cogido ese flujo de petróleo y lo están mandando hacia Europa y hacia otros países, no solo Europa, ojo, porque en ese entorno también estaría, por ejemplo, Estados Unidos, con un porcentaje muy pequeño. Esos países son China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. El valor total de sus importaciones de petróleo ruso en este entorno dice, en este informe dice que son de 74.800 millones de euros durante los 12 meses transcurridos desde el inicio de la guerra de Ucrania. Conforman el 70% de todas las compras de petróleo crudo de Rusia, sustituyendo perfectamente, completamente, las compras que realizaban desde países de la Unión Europea antes de la guerra. Es decir, estos países lavandería le han blanqueado el petróleo, aunque el consumidor europeo en su depósito ahora piensa que no es petróleo ruso, pero precisamente aunque el refino se haga fuera de Rusia, se hace con el crudo ruso. El informe de Laundromat que ha publicado CREA, en sus siglas en inglés, lo que pone de relieve es que ha conseguido hacer un tránsito perfecto. Por ahora, según este informe, Rusia habría conseguido evadir todas las sanciones para conseguir llevar ese petróleo a Europa, saltándose las sanciones y consiguiendo un cambio prácticamente perfecto. ¿Cómo? Sobre todo a través del comercio marítimo, a través de su propia flota.
algo que también se estaba viendo y que ahora este think tank nos presenta que se ha hecho con ese camino, recorriendo muchos más kilómetros, pero consiguiendo llevar el mismo refino al mismo lugar donde se estaba enviando antes de las sanciones. Gracias, José Antonio. Todo esto dentro de unas noticias del día que también nos llevan a hablar, por último, de la herramienta de la Comisión Europea para evitar futuras crisis bancarias. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues en concreto lo que van a hacer desde el Ejecutivo Comunitario es plantear que se utilicen los fondos de garantía de depósitos, que pagan los propios bancos, para financiar la resolución de entidades que no tengan ese colchón de capital suficiente. Luego, a cambio, el propio fondo terminaría refinanciando esta cuestión. Enseguida ahondamos en más detalles. Hasta aquí, de todas formas, esas noticias del día. Si me permiten, y ahondando ya en otros temas, enseguida, insisto, miramos a la Comisión Europea, miramos a Deutsche Bank y al despido de ejecutivos, y miramos a Citi, que está advirtiendo de que el Brexit va a provocar mayores acercamientos ahora o sea, para intentar cuadrar y encajar bien el Brexit, va a provocar mayores acercamientos entre Europa y Reino Unido, lo que era un secreto a voces, que Rishi Sunak, después del acuerdo de Irlanda, después del freno de Stormont, en realidad iba a ir tratando de acercarse a lo que es su mercado particular, porque en realidad prácticamente, bueno, más de la mitad de las exportaciones de Reino Unido salen de Europa. No tiene sentido que paguen por ello, si pueden no pagar, quiero decir. Estamos pendientes también de Joe Biden, pero antes les decía, noticia del día en España, la salida de una ministra como es González Laya, sin más explicaciones que una decisión, bueno, tomada desde la meditación, etcétera, etcétera. Al parecer, según está apuntando todo el mundo, que no le encontrarían a Pedro Sánchez para que Marruecos le pida la dimisión de una ministra y se dé esa dimisión. Porque ya saben que en política el verbo dimitir no es reflexivo, en política te dimiten. Pues han dimitido a González Laya. Dimitieron a González Laya. Claro, al saberse que esto fue a petición de Marruecos, hoy el Congreso ardía contra Pedro Sánchez. Se lo han preguntado varios portavoces, pero ¿es cierto que Marruecos tiene la capacidad de decidir la política exterior de España sobre el Magreb? Hoy mismo aparecía una acusación que es grave y yo creo que sí tiene que aclararla. Un diario decía que usted cesó a la ministra González Laya como ministra una semana después de que Marruecos se lo pidiera. Aparecen informaciones relativas al CNI. Yo creo que la ministra de Defensa no nos podrá decir nada, pero yo creo que sería positivo que usted aclare esto porque es preocupante. Voy a decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Pero es que los papeles que hoy estamos discutiendo, las conclusiones del Consejo Europeo, lo que hablan es que tiene que ser una política europea. Pero es que con tal de que vayan hacia Italia o vayan hacia Grecia, ¿hemos solucionado el problema? La verdad, y algún día sabremos lo que pasó en todo el afer Marruecos. Mientras tanto, le doy un consejo que supongo que no hace falta que se lo dé y que lo tienen muy en cuenta. Cuidado con las redes de inteligencia marroquíes en España, que cada vez son mayores y con más penetración. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país. Y mire, hay hoy informaciones que usted tiene la responsabilidad de aclarar. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Sí o no? ¿Ha adoptado más decisiones en solicitudes similares a lo anterior? ¿Sí o no? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del Gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto robada de diferentes móviles, entre ellos el suyo y el de varios de sus ministros? ¿Sí o no? Espero que me conteste con un sí o un no. ¿Puede desmentir que este asunto nada tiene que ver con las preguntas anteriores, como se afirman en muchos ámbitos? ¿Sí o no? Y mire, señor presidente, su vicepresidenta ha dicho que Marruecos es una dictadura. ¿La va a cesar? ¿Sí o no? ¿Qué le parece? Pues lo peor es que se ha ido
Sánchez sin contestar a esto. Se ha puesto, si quieren una contestación textual, se ha puesto a decir que ha descendido la inmigración irregular desde que se cerró la crisis diplomática, que hay un 78% menos en Ceuta y Melilla, un 63% menos en Canarias, que se están yendo a Grecia, como le criticaba Aitor Esteban desde el PNV. Si el problema no es dónde vayan los inmigrantes, el problema es que, a cambio, ¿qué estamos haciendo? Pues no ha dicho nada, no ha dicho ni que no. No. Por no decir, no es que haya dicho, miren, no la ceso por esto. Es que ni eso ha podido decir. Que no sabrán en Marruecos del presidente del Ejecutivo, para que el presidente del Ejecutivo ni negar quiera en el Congreso que sea por eso. En una comparecencia que trataba, que versaba precisamente sobre lo que estaba ocurriendo en Marruecos. Esa es la gravedad de lo que estamos viendo ahora mismo. En fin, estos son algunos de los detalles en política nacional, pero vamos a ir expandiendo temas. Les comentábamos al principio que Deutsche Bank, dentro de ese plan que está teniendo de adquisiciones nuevas, de ampliación comercial, lo que tiene también es una política de ir restringiendo el gasto. Y para restringir el gasto, Javier del Valle, lo que pasa es que hay que despedir ejecutivos de la parte alta de la entidad alemana. ¿Qué se está diciendo y cuáles son esos planes que tiene Deutsche Bank? Hombre, sobre todo tienes que recortar en los que tienen unos salarios muy abultados, ¿no? Efectivamente, en los directivos. Bueno, pues considera reducir la Junta Ejecutiva de 10 miembros a 9. Todo esto por el esfuerzo, como comentabas, José, de reducir gastos en una campaña de reducción de gastos debido al aumento de estos debido a la inflación y sobre todo un mercado laboral muy exigente. Dicen que esto, dicen que va a suponer este esfuerzo, va a ser un esfuerzo renovado para controlar los gastos que incluirán, de hecho, una nueva ronda de recortes de empleos en todo el banco. El director ejecutivo Christian Sewing dijo en febrero que quiere aumentar los ahorros más allá del objetivo actual de 2.000 millones de euros para 2025, incluso mediante la eliminación de puestos de trabajo y no solo eso, también de reducción de espacios de oficinas. Vemos como las oficinas cada vez se van quedando más vacías, sobre todo era el problema que comentábamos con la deuda comercial también para muchos bancos. Sewing ha tenido problemas para cumplir con sus objetivos de reducción debido a que la inflación se ha mantenido desenfrenada y la competencia por el talento ha ido en aumento, ha ido aumentando también los gastos. Es probable que Deutsche Bank decida sobre la reducción de esta plantilla, de esta junta ejecutiva de 10 personas a 9, a partir de la próxima semana y podría discutir también algunos detalles del plan de ahorro, como por ejemplo los despidos y también el cierre de algunas oficinas. Un portavoz de Deutsche Bank se ha negado a comentar sobre un poco los detalles que habría de cara a los directivos. Que no quieren meterse en este ajo, ¿no? Aquí de todas formas en Negocios Televisión seguiremos persiguiendo este asunto y a ver qué dicen, porque es verdad que la reestructuración está siendo importante. Por cierto, y al respecto, desde Citi, les decía yo otra de las noticias que afectan al sector bancario, pero que tienen mucho que ver en realidad con el Brexit, ¿no? Ampliándoles todo esto en distintas entrevistas a algunos medios, está diciendo Citigroup que quieren trasladar más negocios desde Reino Unido a la Unión Europea, que tienen la percepción de que Rishi Sunak quiere acercar también a Reino Unido a Europa, que tras esos frenos de Stormont, tras el acuerdo final sobre Irlanda del Norte, etcétera, ahora lo que quiere es rehacer ese flujo, pero que entre tanto el cierre del Brexit de momento lo que les sugiere es que tienen que intentar acercarse de nuevo al mercado de capitales europeo y hacerlo más claro. Christine Braden, directora ejecutiva de Citibank para Europa, está asegurando que lo que quieren es reubicar personal en Europa. Era algo que venían haciendo antes de la crisis de la COVID-19, pero ha dicho literalmente, esta semana es realmente una semana importante porque recibiremos algunos de los resultados de nuestros reguladores sobre las expectativas futuras. O sea, la idea que tienen es trasladarse al viejo continente. Y un último asunto antes de repasar, por cierto, el libro beige de la FED y de marcharnos a escuchar a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Por cierto, esta noche a las 9 tenemos la magia de la bolsa, con Alberto Iturralde y con Miguel Méndez. Lo digo por sus consultas y lo digo por ese cierre del análisis de mercado que tenemos también hoy muy jugoso. Pero les decía antes de todo esto, Bruselas le ha enviado una carta al gobierno español en la que le amenaza con sancionar al Ejecutivo, sancionar a España económicamente si no transpone de inmediato la Directiva Europea de Sostenibilidad. El famosísimo gobierno de la sostenibilidad, el gobierno del hidrógeno limpio, el gobierno de las superenergías,
Pues resulta que nos ha tenido que decir Europa, nos da 2 meses, nos ha tenido que venir a decir que venga, que estamos tardando y que lo han hecho todos los países menos nosotros, poco más o menos. En realidad faltan algunos más, ¿eh? También han sancionado a otros. Bueno, amenazan con sancionar, que de momento no hay sanciones. Esto es algo también muy europeo. Que te manden una carta para sancionarte, pero no te caiga nunca la sanción. La realidad es que, y lo grave de esto, es que Europa esté pensando en sancionar a España por no transponer la Directiva de Sostenibilidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha enviado este dictamen motivado a España. Dicen que no ha notificado cuáles son las medidas de transposición al derecho nacional de esa directiva de factores de sostenibilidad. Y dicen ustedes, ¿cuándo lo tenían que haber hecho? Porque a lo mejor es que se nos acaba de pasar la fecha. No, no. El 21 de agosto de 2022. O sea, como estiremos un poco más, hace un año que teníamos que haber traspuesto esta directiva y no ha ocurrido. Es decir, que el plan de acción de la Comisión Europea, que lo que está buscando con esto es financiar el crecimiento sostenible e intentar precisamente reubicar ese mix energético en Europa, le está tirando de las orejas a España porque no cumple. Porque llevamos casi un año sin pasar esto por el Parlamento. En fin, por el Congreso, en concreto para sacarlo adelante. En esto estamos. Esto es lo que está por llover en el viejo continente. En cuanto a los mercados, hoy, libro beige de la FED, enseguida miramos también a los índices. Javier del Valle, volvemos contigo. ¿Qué se dice por parte de la Reserva Federal en ese libro beige que se publica, bueno, cada cierto tiempo, cada mes? ¿Y qué se dice en particular de la fuerza laboral? Porque ya la Reserva Federal está hablando abiertamente de que, bueno, la Reserva Federal quería derribar el mercado laboral y ya empieza a hablar abiertamente, digo, de que efectivamente se consigue, aunque no tanto como quisieran. ¿Qué pistas ves en ese libro beige? Efectivamente, José, todo viene por ese lado, por la parte del mercado laboral, es donde apunta el libro beige las frases más importantes, ya que por parte del crecimiento dicen que no ven apenas cambio en las últimas semanas, ven que el crecimiento global y el crecimiento estadounidense se mantienen sin cambios durante las últimas semanas. Eso sí, apuntan al mercado laboral, como les comunicábamos antes y les dábamos ese adelanto, ya empieza la propia Reserva Federal a reconocer que el crecimiento laboral se está enfriando y que los mercados laborales están volviéndose menos restrictivos, como lo estaban. De hecho, que por eso la FED siempre era el argumento para seguir subiendo tipos, ¿no? El mercado laboral sigue muy fuerte, sigue todavía generando potencialmente inflación en el futuro, porque claro, si siguen incrementando los salarios, eso puede ser inflacionario y eso puede llevar otra vez a una segunda ronda de incremento de precios, a ese ciclo o esa espiral de precios de la que tanto se hablaba. Bueno, pues reconoce el libro beige de la FED que esto ya está empezando a moderarse, que por parte del crecimiento laboral ya está enfriándose, que también las nóminas se han moderado, eso sí, lo que serían el crecimiento de los salarios se ha moderado, pero que se mantiene alto todavía. Está moderando, pero que está alto. Entonces todavía habría que hacer un poco más. Dice que en comparación con el último año, muchos distritos reportaron esta incidencia, ¿no? de que los salarios se están moderando. Dicen también que se están viendo, dentro del libro beige, comunican que se están viendo varios despidos masivos sobre todo, hacen referencia. Eso sí, dicen que se están acumulando en solo un pequeño número de compañías. Eso es lo que está pasando hasta ahora y a lo mejor por eso no vemos todavía en los datos laborales grandes datos que muestren que el mercado laboral está flojo. Al revés, muestran que el mercado laboral está muy fuerte y dicen desde el libro beige de la FED se están dando despidos masivos, por eso aparecen tanto en los medios y por eso se habla tanto de ello y al ojo de las personas que ven los medios ven, ostras, pues todos los días me están diciendo que están despidiendo gente. ¿Cómo puede ser que el mercado laboral esté tan fuerte y la tasa de paro se encuentra en el 3,5%? Hoy mismo hablábamos de Meta, hablábamos de Disney, más despidos, incluso Deutsche Bank en Europa está ya recortando también puestos incluso dentro de la junta directiva, para que vean hasta dónde llega los recortes. Sea como sea, dice el libro beige de la FED, esto está pasando, hay despidos masivos, pero solo están ocurriendo en una pequeña minoría de empresas. Y además está ocurriendo en las empresas que suelen ser las más grandes. Y por eso se están haciendo eco también las noticias de estos fenómenos que están ocurriendo, de estos despidos, y eso está haciendo también que la gente perciba que el mercado laboral está flojo cuando en realidad todavía queda trabajo por hacer. Eso sí, ya por fin el libro beige de la Reserva Federal comunica ese objetivo que tenía Jerome Powell, que el mercado laboral está enfriándose
y que poco a poco está consiguiendo el objetivo que quería la Fed. Ahora bien, ¿van a conseguir ese soft landing? ¿Van a conseguir que el mercado laboral se enfríe sin que realmente se enfríe demasiado? Que ese es el potencial problema, que te pases de la manivela y acabe realmente una recesión gorda. Claro, la idea de la Reserva Federal no es que despidan, sino que se deje de contratar. No, claro, la idea de la Reserva Federal es tener un cóctel perfecto. Es que bajen los salarios, que baje la inflación, que todo el mundo siga empleado y que la economía no sufra. Ya veremos. Pero no se ha dado nunca. No se ha dado nunca, por lo que sea, no se ha dado nunca, pero como decía una amiga mía, yo quería un coronel y no me quiso él. A ver qué pasa. Por cierto, están haciendo pruebas a estas horas con el SpaceX, que en teoría mañana 3 menos cuarto hora central europea, es decir, 2:45 de la tarde hora española, hora central europea, mañana en teoría la gente de SpaceX va a conseguir, esta vez sí que sí, el famosísimo despegue. Ahora mismo están haciendo pruebas, creo que podemos irnos precisamente hasta allí para ver todo esto, porque además Elon Musk, si no me equivoco, le ha puesto ya que está haciendo el mayor sorteo de criptos si se escanea un QR. O sea, Elon Musk ya volcado absolutamente, cambia el logo por el de Dogecoin, ahora habla de un sorteo cripto, que vamos a enseguida a desentrañar todos los detalles, pero aquí tienen parte de la imagen, vamos a irnos hasta allí y vemos exactamente qué está haciendo ahora mismo SpaceX. Bueno, aparte que no tenemos del todo esa conexión, pero enseguida volvemos con él, pero insisto, pruebas de ese lanzamiento de mañana de SpaceX, haciéndolas y Elon Musk tratando todavía de utilizar eso como un cebo para que la gente entre todavía más en el mundo cripto. Yo no sé, Javier del Valle, esto que está haciendo Elon Musk, con todos mis respetos a lo que voy a decir, pero lo que está haciendo Elon Musk con el mundo cripto, o sea, que se meta directamente en el mundo cripto, es decir, que diga, oye, yo es que tengo acciones aquí y quiero contar esto, pero lo que está haciendo como promoción, e incluso no sé si hablar de manipulación de mercado, cuando hace ciertas cuestiones, empieza a rondar los determinados puntos legales que son peligrosos. Bueno, recordemos todos los problemas que tuvo en 2022 con la SEC por todos los tweets que comentaba, ¿no? Y de hecho hace unos días ponía el Shiba de Dogecoin, de logo de Twitter, y veíamos dispararse el precio. No sé si lo que está haciendo está bien o mal, habrá gente que se vea beneficiada, habrá gente que se vea perjudicada, pero sin duda la SEC va a seguir vigilando con el ojo a ver qué sigue haciendo Elon Musk, porque todo esto al final, bajo la Comisión Nacional de Valores, sigue siendo algo a vigilar de cerca, y en 2022 ya le alertaban sobre lo que hacía. Por eso te digo. Sí, por eso te digo. Vamos a verlo llover. 2 minutitos que paramos y regresamos con más noticias, con Joe Biden, que por cierto, hoy lo que está haciendo Joe Biden, para que se hagan la idea, es preparar un discurso contra MAGA, contra el Make America Great Again de Donald Trump. Joe Biden ha cerrado su campaña de Investing in America y hoy, directamente, de verdad, así lo ha preparado, y es lo que les vamos a contar aquí, va a hablar de sus claves económicas, de hecho está a puntito, aquí lo tienen, de aparecer, bueno, está hablando de que soy una madre soltera y tengo ciertas necesidades, o sea, la puesta en escena de Biden con el Investing in America, o sea, entiendo que quiere hablar de economía para las familias, de acercarse y de vender bien esto, pero sacar a un trabajador de la industria que se ha podido quedar allí junto a sus padres gracias a que la Inflation Reduction Act ha hecho que se construya la fábrica, en fin, no sé, ronda la demagogia todo esto, bueno, ronda no, está allí, al fondo de la línea de la demagogia, la línea es un puntito para el Investing in America de Joe Biden. El caso es que va a comparar el Investing in America con el MAGA, el famoso Make America Great Again de Donald Trump. De hecho, va a comparar sus estímulos fiscales y los beneficios que dice van a generar para la población, para toda la sociedad, para la gente más humilde, frente a lo que él considera que es una política para unos pocos americanos, para lo que él considera que es una política, bueno, pues para los amigos de Donald Trump. Esa es la discusión que mantiene ahora mismo Joe Biden con el propio Donald Trump, y es la discusión que hoy están tratando de presentarnos. Permítanme la licencia. Me salto hasta la publicidad. Vámonos hasta allí. Te escuchamos. The President of the United States of America, President Joseph R. Biden.
bien. Soy una madre soltera, me viene muy bien el healthcare de este Investing in America. He trabajado muchísimo y por supuesto estoy del lado de mi presidente. Aquí está el presidente. En fin, el juicio se lo dejo a ustedes. Vamos con Joe Biden. Thank you for all of that introduction. I appreciate it. And hello to operating engineers, Local 77. I might note from the time I announced for the United States Senate when I was a kid, I had the support of the operating engineers. I love you all. Thank you, thank you, thank you. You guys were founded 122 years ago. That's not when I got endorsed. Skilled workers operate all kinds of construction equipment. It can't be a better place to talk about the progress we've made together, how it's working with the country, and how our migrant. By the way, please sit down. I failed to tell you to say that to you. Thank you. You know, I'm going to just say at the front end, this ain't your father's Republican Party. This is a different deal right now. And a minority of the party, I call the MAGA Republicans, control the party. And they're in Congress threatening to undo all the stuff that you've helped me get done. That's why I'm here today, because you and the American people should know about the competing economic visions of the country that are really at stake right now. I'm here in this Union Hall with you when just 2 days ago, the Speaker of the House, Kevin McCarthy, went to Wall Street to describe the MAGA economic vision for America. And it's very clear, they've laid it out. I know when I was telling you it was going to happen, I'm telling folks, they looked at me like, that can't happen. Well, guess what? It's attempted to try to happen now. Massive cuts in programs you count on. Massive benefit protected for those at the top. Hablando dice, el senador McCarthy ha ido a Wall Street a decirles todo lo que el Make America Great Again, ese MAGA, cuando lo oigan, es eso, puede hacer por Estados Unidos, y yo en realidad les vengo a contar que lo que va a hacer el MAGA en realidad es destruir todo por lo que ustedes están hoy aquí, es destruir el healthcare, es destruir todo por lo que ustedes quieren combatir, que es, ahí lo tienen, dice, ahí está, nunca vamos a caer en un default, no vamos a tener problemas con el límite de deuda. Escuchamos a Joe Biden y enseguida vamos contando. And I know you know where I stand. I make no apologies, and I mean this sincerely, for being the most pro-union president in American history. It's not just because I grew up with you all, it's because it's true. You know, when I speak to the business roundtable and the muckety-mucks, a lot of decent people, all the business enterprises, they look at me like, hey guys, don't jump, okay? But all kidding aside, you know, they look at me like, why am I always talking about unions? I say, because, you know, they don't appreciate how damn hard you all work, how damn hard it is for you to be able to become something other than an apprentice. It takes 4 years to train an apprentice, just like going back to school. Tell business leaders all the time, I tell them, that I'm pro-union because union workers are the best workers in the world, and you are the best, not a joke. That's the God. Le gustó a alguien lo del is not a joke y se lo meten en todos los discursos. No es una broma, dice, lo que quieren hacer los republicanos en realidad es no premiar vuestro progreso, no premiar vuestra capacidad de crecimiento. ¿Por qué soy, dice, el más pro-unionista de todos los presidentes americanos? Porque quiero juntar a republicanos y a demócratas. Porque lo que quiero, dice Joe Biden, es que todo el mundo tenga lo que merece y por lo que pelea, y además sois los mejores trabajadores, les ha dicho. Ahí dice, no es una broma, porque lo que está haciendo en realidad Joe Biden es una política que se parece mucho, aunque él no lo quiera, esto se parece mucho a lo que decía Donald Trump. Se parece infinito. Se parece tanto como que lo que está haciendo es traer las fábricas precisamente a Estados Unidos, que es lo que quería Donald Trump, porque decía que lo que faltaba era el American Great Again, es decir, faltaba que vuelvan los americanos a tener su propia capacidad de trabajo. Eso es lo que está haciendo Investing in America. Y lo que le ha dolido a Joe Biden es que Kevin McCarthy, el portavoz de la mayoría, que es republicano, haya ido a Wall Street a decir que esto ya estaba pasando, pero que él va a hacer lo mismo sin ponerles más impuestos a las empresas. Y esto es lo que dice Joe Biden, que no es posible. Vamos a volver allí. Seguimos escuchando a Joe Biden en Maryland. And it didn't work for a long time. And by the way, it's not just what's been in the MAGA Republicans. For the last 3-4 decades, we've been losing ground. And, you know, and it's hollowed out the middle class. You know, rewarding wealth, not work. Rewarding companies moving overseas because it gets cheaper labor. Look at a lot of you know, maybe you come from neighborhoods
small towns, where like Scranton, Pennsylvania, where I came from, or Claymont, Delaware, where I came from, where there used to be a lot of pride because we had business, we had factories that were working, operating. In Scranton and Claymont, there were 4,500 steelworkers. There's none today. And not only do you lose the jobs, you lose a sense of pride, you lose a sense of who you are. You begin to wonder, does anybody see me? I mean it sincerely. Those of you from the Midwest, travel through the Midwest. The towns where they had a factory employing 600, 800 people. You lose it and you lose everything. A lot of people get this, how many of your friends you know of around the country who've had this conversation, their son or daughter finishes their education in high school and comes to mom and dad and says, Mom, I can't stay. There's no work. I got to move. I got to leave. Why these jobs go overseas? Because we're cheap labor. Rather than making the product here in America, we made it overseas, leading to wider economic inequity. And along the way, losing something else, as I said, pride. Literally pride. It matters. My dad never went to college. My dad was a decent, honorable man, busted his neck. But here's my dad. He would talk about, everybody deserves to be treated with dignity, with recognizing their self-worth. And I mean it sincerely. It's not a joke. This is something I feel in my gut, not just my heart. Bueno, sigue con ese It's No Joke. Estoy diciendo sinceramente que todo el mundo se merece una serie de mejoras. Está volviendo a hablar de ese healthcare. En realidad, está intentando mezclar. Ahí sí que es verdad que, hombre, es pro-unionista. Si coges las políticas del Make America Great Again, empresariales, y las intentas pagar como pagabas el Medicare de Barack Obama, pues estás haciendo un mix. ¿De dónde va a sacar el dinero? Eso es lo complejo, eso es lo que no ha explicado. Enseguida vamos a recuperar también eso que ha dicho sobre el default, que ya lo tenemos en Negocios Televisión, pero quiero decir, es evidente que necesita el dinero de algún sitio y que con subir impuestos, él está hablando de que esas subidas de impuestos van a sufragar todo este gasto, pero es que las subidas de impuestos requieren una nueva presentación presupuestaria. Y en eso tiene razón Kevin McCarthy. Si no subimos el techo de deuda ahora, no se paga este año. Ya si quieren discutimos el que viene, pero es que el que viene, amigos, hay elecciones. Volvemos a Maryland, volvemos con Joe Biden. The best roads, the best bridges, the best airports, the cleanest water, high-speed internet, and so much more. Can you believe that we used to be the best infrastructure rated #1 in the world? You know we're rated now internationally? We're rated number 13. 13 in the world. The United States of America is rated 13 in the world. And guess what? That's where you come in, to get us back on top. We've announced over 25,000 infrastructure projects so far. Over 4,500 cities and towns across the country, ranging from ports and airports, wind and solar projects. Operating engineers are going to be do the biggest groundbreaking for new and updated roads and bridges and so much more. Matter of fact, Otros 25.000 empleos anunciados en Maryland. Va de región en región anunciando nueva creación de empleo vía gasto público. Puentes, aeropuertos, vamos a hacer que por aquí se pueda transitar mejor. Todo eso requiere una infraestructura y esos son 25.000 puestos de trabajo. 4.000 directos, en fin, está hablando de todo esto. Claro, el aplauso y la efusividad, dado que la parroquia es amiga y además les ofreces trabajo, pues está siendo espectacular. Joe Biden, baño de masas, Investing in America, pero hoy contra el Make America Great Again de Donald Trump. Volvemos allí. you're the one that are going to this is not hyperbole, it's a fact. You're going to transform America. You, the operating engineers, are going to transform America. And it can't get done without you. Without you, it can't get done. It's just, there's certain things that's a fact, obvious. And so when we rebuild America, and I mean literally rebuild America, we're going to buy America. I've gotten a lot of criticism because there was a law passed in the early 30s that said buy America, but no president's really paid much attention to it. What it means is the money that Congress gives me to allocate to spend on projects, whether it's a new deck of an aircraft carrier or building an interstate highway or a bridge, I get to say it has to be American products, American workers. Every federal project built by American workers using American products, creating American jobs, is what I've done since I become president. I announced. Vuelve a hablar del empleo creado desde que él es presidente, vuelve a hablar
de todo lo que quiere hacer frente al Make America Great Again, vuelve a hablar de que esa creación de empleo se puede hacer perfectamente con esa inversión, se puede recuperar el trabajo y se pueden traer las fábricas del exterior precisamente aquí a Estados Unidos. Y además se paga el Medicare. ¿Cómo? 3% mínimo a las grandes fortunas, dice muchísimos billonarios, multimillonarios que no pagan, y 15% mínimo a las empresas. Eso sí, a las que obliga también a venir. A cambio, les da dinero en la Inflation Reduction Act. Si te vienes y montas algo que tiene que ver con la nueva tecnología o con la sostenibilidad, es decir, implementas una innovación o te vuelcas en la sostenibilidad, cae dinero. De ahí que Tesla, por ejemplo, haya montado una de las fábricas aquí. Y de ahí que desde Taiwán también se estén poniendo en Arizona con este asunto, amén de la protección que les están volcando. Pero todo esto requiere dinero. Y acaba de decir el senador McCarthy, acaba de decir Kevin McCarthy desde el Congreso, desde el lado republicano, que lo que quieren en la Cámara los republicanos es levantar el límite de deuda, efectivamente. Es decir, ok, elevamos ese límite que quiere Joe Biden, pero a cambio queremos recortar sus gastos. Es decir, que si quiere pagar parte de la fiesta, va a tener que negociar con los republicanos y no va a poder pagar la fiesta completa. Pero Joe Biden sigue con su particular baño de masas. Volvemos hasta allí. The Fortune 500 companies and et cetera. I asked them, when the United States government invests in a considerable amount of resources in new industry, does that encourage or discourage private investment? To a person, everyone says it significantly encourages the willingness to bring private capital off the sideline. And that's how we bring new key parts of the supply chain back to American semiconductors. As all you know, these are small computer chips the size of the tip of my little finger. They affect nearly everything in our lives, from our cell phones, our automobiles, refrigerators, most sophisticated weapon systems in the world, and it poses and possesses so much more. I want to remind everyone, America invented this computer chip. We invented it by investing in going to the moon a while. Bueno, vuelve a hablar Joe Biden de algo que ha sido recurrente, y si nos siguen aquí en Negocios Televisión, que casi hemos hecho la gira completa de la mano de Joe Biden al irle siguiendo de evento en evento económico. La verdad es que hay cosas que saltan a la vista y se repiten. Habla ahora de que son los campeones de la tecnología y que inventaron los semiconductores y que por eso hay que traérselos aquí. Bueno, por eso, y por qué no decirlo, porque a China también le hace daño económicamente que le quiten esa parte de los semiconductores y consiguen trasladarla de Taiwán. Pero eso es un conflicto geopolítico que está bien servido y que vamos a ver cómo acaba, porque no va a ser tan sencillo. La realidad es verdad. Están montando en Arizona, como les decía, un par de fábricas que tiene que ver con toda esa capacidad de computación y creación de chips que tienen en Taiwán y la están llevando hasta Arizona. Volvemos con Joe Biden, le oímos finalizar. In the South Pacific, guess what? There's not enough chips to build automobiles in Detroit. Shut down. Families get hurt. Example, every new vehicle built in America needs roughly 3,000 of these chips per vehicle. During the pandemic, as you may remember, auto companies couldn't get enough of these chips. Prices went up because the price of cars went through the ceiling. Inflation, biggest cost for inflation. But now all over the country, companies are investing in America, not just American companies, but foreign companies. I asked the large South Korean company why they're investing in American computer chips to build the factories here. They said, because you have the best workers in the world. They said, not me. We do. And guess what? It went from a relatively small investment. You know how much we're investing now? $400 billion. $400 billion in advanced manufacturing, a record amount of investment back at home in any time in our history. For example, in Ohio, I visited what I call the Field of Dreams, about 1,000 acres outside of Columbus, where Intel has committed $20 billion to build what they call a new chip fab, a factory. They call them fabs. And guess what? It's going to hire a hell of a lot of people, 7,000 people building their guests, and you're all going to get paid the prevailing wage at those. Bueno, Joe Biden terminando ese discurso hablando de los 20.000 millones que se va a gastar para esas fábricas de chips en las compañías en Estados Unidos y de la inversión de 400.000 millones, ha dicho, de dólares por parte de esa Inflation Reduction Act, y que en realidad lo que está haciendo es subvencionar que las compañías monten su empresa en Estados Unidos.
Le podemos llamar como queráis, pero eso es un proteccionismo económico de toda la vida. Se trata de pagar por lo que tienes aquí para que se quede aquí, produzca aquí, trabajes aquí y te quedes el producto aquí. Proteccionismo, insisto, no hay que darse mucha vuelta. Esto dice Joe Biden. Nos salimos de ahí, abandonamos Maryland, abandonamos Joe Biden. Por cierto, una advertencia, hablábamos antes aquí, y esto es importante que lo sepan, del lanzamiento de SpaceX, de que se están haciendo pruebas. Cuidado porque hay muchas empresas de criptodivisas o brokers, algo raros. Aprovechamos para lanzarle esta advertencia. Lleven cuidado, ya saben que para nosotros cada uno de ustedes es de vital importancia, son familia. Cuidado porque muchas de estas empresas se están relanzando como si fueran SpaceX, como si fueran la propia criatura de Elon Musk, a través de cuentas fake, códigos QR con sorteos cripto. Nosotros decíamos aquí, es que Elon Musk se ha vuelto loco. No, cuidado que son cuentas falsas. Cuidado con ese tipo de cuestiones, con esos QRs y con los datos y con ceder el dinero a este tipo de cuentas que en realidad son concursos de cuentas falsas. No es Elon Musk, no es SpaceX. Vigilen bien todo este tipo de cuestiones, por favor, antes de meterse en este asunto. Otro asunto que nos lleva hasta Rey Dalio. Pues que va a abrir una sucursal de su family office en Abu Dhabi. Se están volcando mucha gente hacia Abu Dhabi y de hecho Dalio, que ahora mismo tiene 73 años, está construyendo su oficina familiar a medida que se sigue retirando obviamente de Bridgewater, donde dejó su puesto. Bridgewater, que fundó de hecho en 1975 y que es el fondo de cobertura más grande del mundo. Recuerden que ahora está dirigido por el ejecutivo Nir Bardea. Bueno, pues la oficina familiar de Dalio ayuda a manejar las inversiones privadas del multinacional. Veterans department to be able to negotiate price for the veterans, but we never. But that's been in place, but we've never allowed Medicare to do this. But finally, we beat Big Pharma. We got it done again without a single Republican vote. Look, it's had a profound impact on so much more. And there's so much more to come. How many of you know anybody with diabetes? Okay, well, guess what? You're now paying $35 instead of $500 a month for that insulin. God love you, man. By the way, you know, you talk about allowing people the dignity. I was in Virginia about before I got this passed at a town meeting. This was about a year ago, and a woman stood up. She said, she didn't break down, but she was very emotional. She said, I have 2 children with diabetes. I don't have enough private insurance to be able to pay for it. We have to cut the dosage. We have to trade off. How do you feel as a parent? Looking out at your child, knowing if you can't get them the drug they need, it may affect their life and their very, very, very existence. Well, guess what? That's changed. 1 in 10 Americans has diabetes. Every day, millions use insulin to control the diabetes so they can stay alive. Insulin's been around for over 100 years. And when the guy invented it, he didn't even patent it because he thought everybody should be able to access it. You know how much it costs these companies to make that insulin? $10 dollars. To package it, maybe another $1.50, maybe $2. But they were charging $400, $500, $600, $700 a month. And folks, Big Pharma has been unfairly charging and making record profits. Not anymore. We began by capping the cost of insulin at $35 a month for seniors. Initially, I proposed for everybody. I couldn't get enough folks to, I lost a couple Democrats. But we're coming back at it. And that's not all. The law, and when I told people that it was going to be $35 a month when it got passed last year, I don't blame them. They looked at me like, yeah, Joe. Didn't occur till January 1, it didn't start. Well, guess what happens? This law brings total drug costs down the way people need.
How many of you have had cancer or know someone who does? This law will cap out-of-pocket costs for seniors on Medicare at a maximum $3,500 a year for every single drug they have to take. Every single drug this year. And then the following year, it's a maximum of $2,000 a year, even if you're taking a $12,000, $14,000, $16,000 cancer drug. It's a game changer. And it's fair. This is nothing radical. It's just fair. Don't have to pay these prices in other countries. The Inflation Reduction Act also makes the most significant investment in dealing with climate ever anywhere in the world's history. And by the way, I can digress for just a moment. Before I announce my plan, which is the most consequential one in literally the history of the world, no country's ever done it. We've never done it. America's never seen it. I went to my friends in the union movement because you're all worried. I don't understand you. You've been told that you work on global warming is going to cost you jobs. And I sat down with one of my good friends, the head of the IBEW, just retired, going to a retirement party for him this week. And I laid out, you may remember hearing I getting beat out of me, but I didn't care about the environment. And then I met with a lot of you guys, met with your international presidents. And I said, you want to make some real money, this is where you're going to make it. Because it's going to help. By the way, guess what? When we're dealing with the IBEW, they're going to put in 550,000 charging stations. 550,000. You all are going to build on the roads and highways and the bridges to get there. It's going to generate incredible economic growth. For example, and also families aren't even part of organized labor. They get $1,000 a year savings by providing a rebate when they buy a new efficient appliance or weatherize their home. They get a tax credit for purchasing heat pumps, rooftop solar energy, so they can afford to do it and they get a tax credit for doing it. And the long-term savings from this is significant. Without going to everything, it also provides tax credits for electric vehicles, new or used, because we're convinced that the companies are going to move. Let me back up. I called a meeting of all the American automakers to the south lawn of the White House last summer, or the summer before. And I talked about the need for us to have to transition. And at the time, Mary Barra, the president of General Motors, was suing the state of California because they said they had an air quality standard higher than the federal government. And the argument was they couldn't do that. Well, I got a call from her 4 or 5 days later saying I dropped the suit. We've decided we're going to go all electric by 2035. Guess what? We also put in all electric over the near term. We're providing significant tax exemptions if you purchase a used or new all electric vehicle. It's a game changer. And by the way, anybody who doesn't think we have global warming, hang out with me, man. Travel every major fire I've been to. You know, more land has burned in 2 years to the ground because of global warming. More land because of fires. As a consequence of the utility poles you put up and all the rest, all of it. More land is burned than the entire state of Maryland. Literally, all the land you read about burning from Arizona to Idaho and out west, more land burned to the ground and homes in the process than the entire size of the state of Maryland. And all of you in this room are going to play a big part. Those charging stations, those roads and access points and so much more, because you're going to be building it. Folks, look around at our economic plan is working. We've created more than 12,000 brand new jobs in 2 years. That's more than any president in American history has created in 4 years. In 4 years. Unemployment is at 3.5%, near a 50-year low. And all for minorities as well. For African American unemployment is down low. Hispanic, across the board.
nearly 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. Where in the hell is it written that says we can't be the manufacturing capital of the world again? I don't know where that's written. It's going to be us. You know this better than anyone. It's an all-time record for construction jobs. As I said, where's it written we can't manufacture more than anybody in the world? And by the way, we've made all this progress in a fiscally responsible way. All the talk of these guys, I'll get to this in a second, but how they're going to cut spending and the like. In my first 2 years in office, I brought the deficit down by a record $1.7 trillion. All we spent, still less than $1.7 trillion. Inflation Reduction Act is going to bring down deficits by hundreds of billions more in the decades ahead. And again, not a single Republican voted for it. Let me be clear again. Under my plan, no one earning less than $400,000 has seen nor will see, as long as I'm president, a single solitary penny raise in their taxes. Not a single penny. And we're able to make huge progress for the country by making the biggest corporations begin to pay their fair share. You all pay you pay more than your fair share. No, I'm serious. And by the way, I come from the corporate capital of the world. I was a senator for 36 years in Delaware. More corporations incorporated in Delaware than every other state in the union, okay? So I'm not one of these guys that corporations are all bad. They're not, but it's about time they start to pay their fair share. Let me ask you a question. Not a joke. How many of you think the tax system is fair in America? Oh, I'm serious. Guess what? You may remember my talking about when I first got elected, there were 55 of the Fortune 500 companies that made $40 billion in profit in 2020. And guess what? They paid zero, not a single penny in taxes. Not a single penny. I said it was wrong. So I did something outrageous. I was able to impose a 15% tax. My God, 15%. You all pay more than that. You pay twice that. How many construction workers, firefighters, teachers, cops would be happy to pay 15%? You know, I love these guys telling me what they value. My dad used to have an expression. He'd say, don't tell me what you value. Show me your budget. I'll tell you what you value. Let me tell you what I value compared to the other side. Well, I'm here in this Union Hall and with you, Speaker McCarthy just got finished speaking to Wall Street 2 days ago and speaking to the United States Congress a few hours ago. And what we described as the mega's economic vision. It was days before tax day. Do you think he told the wealthy and powerful that it's about time they step up and start paying a fair share? Not a word. Do you think he told the billion-dollar companies to stop stashing profits in tax havens off the coast and shipping jobs overseas? I didn't hear any of that. Did you? Instead, he proposed huge cuts in imports and very important programs that millions of hard-working and middle-class Americans count on. All the while, he and the mega officials are separately pushing for more tax giveaways and overwhelming benefits to the wealthiest Americans and biggest corporations. Folks, it's time the same old trickle-down, dressed-up MAGA clothing is worse than ever. Let's be clear. The plan has details. The plan is straight. That's with the American people. McCarthy comes along and delivers a speech with not a plan. Actually, in some sense, it's pretty simple. For example, he talked about limiting spending. We're all for that, man. Let's limit spending. Look at what he didn't say. He didn't tell you exactly how much he wants to cut, but the House leading Republican proposal will cut critical programs, so-called discretionary spending, by 22%. That would mean cutting the number of people who administer Social Security and Medicare, meaning longer wait times. Higher costs for childcare, significantly higher, preschool, college, higher costs for housing, especially for older Americans, people with disabilities, families with children, veterans, 30 million fewer veterans outpatient visits, leaving our brave warriors to get checkups and mental health services and treatment and subsidies and substance disorders out in the cold.
Tens of thousands of people suffering from opioid epidemic would be denied treatment they need for recovery. The MAGA 22% cut undermines rail safety, food safety, border security, clean air, clean water. It's not hyperbole. It's the fact is, look it up. MAGA Republicans in Congress want to defund the FBI and the police. Talk about defunding. They don't like the FBI. Maybe arresting some of them. It's outrageous. I mean, think about it. Defund the FBI? MAGA Republicans in Congress have introduced a bill that could take food assistance away from as many as 10 million kids, people, 4 million children, and put them at risk of going hungry. The wealthiest country in the world. MAGA Republican Congress support cuts in Medicaid that could lead millions of people to losing their health care, including the working poor and people with disabilities. And here's the thing. Do these painful cuts actually help the deficit? Do they actually reduce cost? Well, the honest answer is no. The very first bill that the House Republicans passed was to get rid of the law I signed to crack down on wealthy tax cheats. I'm talking about the multimillionaires and the billionaires. What does it mean? Well, it was estimated by all the experts that they kept cutting the number of IRS agents, not doing your taxes, but doing the incredibly sophisticated taxes required to do the multi-billionaires and millionaires. And guess what? It was estimated that it would, in fact, reduce the deficit because we bring in more money from the super wealthy. We start to pay their fair share. Make it easier for the wealthy to get away with cheating on their taxes. They wanted to get rid of these IRS agents. Well, that's what they proposed again. And folks, while you pay your taxes, others aren't. They want to increase the deficit and get rid of the corporate minimum tax of 15%. Look, I want to make sure that the $2 trillion Trump tax cut that he passed in his last term, only term, for $2 trillion. Well, I didn't mean it that way. I didn't mean it that. But they want to take that $2 trillion tax cut that overwhelmingly helped the super. I don't know how many of you guys benefit from that tax cut, to make it permanent. And that tax cut in the previous 4 years ballooned the deficit by over 40%. They want to continue it. And by the way, the tax cuts didn't help very much. Overwhelmingly benefit the wealthiest, the biggest corporations. The super wealthy families making more than, for example, $4 million a year got an average tax cut of $175,000. How much did you get? MAGA Republicans in Congress also want to repeal the Inflation Reduction Act, which will increase the deficit because right now, allowing Medicare to negotiate drug prices they have to pay to provide for prescription drugs for the elderly. Guess what? That saves the government $160 billion because they're paying that much less and the people are getting the benefit. And by the way, the previous administration cut the number of IRS agents by reviewing these complicated tax returns. That was part of it as well. The Inflation Reduction Act gives the IRS agents the need to get the number of agents they need to get the taxes owed. It was estimated that it would recover over $100 billion in taxes owed if they were able to have these agents looking at them. And, all of this reduces the debt that I proposed by $240 billion over the next 10 years. And the MAGA Republicans want to repeal it. Folks, that's the MAGA economic agenda. Spending cuts for working and middle-class folks, Americans, and tax cuts for those at the top of the pile. It's not about fiscal discipline. It's about cutting benefits for folks that don't seem to care much about. It's about finding ways to squeeze out more of America's middle class. They should be getting tax relief themselves, not the super wealthy. Imagine denying some veterans the Medicare they need, the medical care they need, so the big corporation can keep paying their taxes. I felt very strongly about the legislation we passed that affected the ability of us to take care of those folks who died as a consequence or sick because of burn pits. My son was one of those kids. Spent a year in Iraq.
I've been in and out of Iraq and Iran, but Iraq, not Iran, I misspoke, Iraq and Afghanistan over 30 times. When I saw him when he was in Iraq, in Baghdad, he was less than a couple hundred yards from one of those burn pits. They're 10 feet deep, the size of a football field, and they burn everything in it, from jet fuel to toxic. A lot of you guys know folks who are firemen. How many people came back with cancer? The consequence of going to 9/11, and we finally took care of them. Well, I was determined to take care of these kids, and we got it passed. We got it passed. Imagine trading off less food inspections so the wealthy can have a giant tax cut. Imagine denying poor and disabled Americans on Medicaid, not Medicare, the treatment they need for asthma, diabetes, so the wealthiest Americans can keep cheating on their taxes. And by that, I'm saying every wealthy American cheats on their taxes. But we have 1,000 billionaires in America. You know the average tax rate they pay? 8%. 8%. I proposed a better way. How about starting with big oil? Guess what? We're still going to need some oil. But they made up $200 billion in profit last year in the middle of a global energy crisis because they weren't reinvesting in refineries. And they received in the process an additional $30 billion subsidy from the taxpayers. I'm going to cut those wasteful subsidies for big oil, saving taxpayers $30 billion. MAGA Republicans want to protect those subsidies for big oil. We just finally beat Big Pharma by giving Medicare the power to negotiate lower drug costs. I want to keep going. MAGA Republicans in Congress want to hand Big Pharma back in power. Just think about it. We have now about 1,000, as I said, billionaires. Their average tax is 8%, as I said. It's wrong. That's why I proposed a billionaire minimum tax. No billionaire should be paying less of a tax rate than a school teacher or a firefighter. But folks, here's what's really dangerous. MAGA Republicans in Congress are threatening to default on the national debt. The debt that took 230 years to accumulate overall, unless we do what they say. They say they're going to default unless I agree to all these wacko notions they have. Default would be worse than totally irresponsible. It would mean cuts in Social Security and Medicare, higher interest rates for things like credit cards, car loans, mortgages. Working people, middle class, seniors would pay the price for the entire economy would be at risk. America's never defaulted on our debt, which has accumulated over 200 years. Let's remember, the last administration alone increased the national debt by 40% in 4 years, yet every single year they passed the debt limit. Every single year. In a speech to Wall Street, the speaker failed to guarantee he would be the first speaker not to default on our debt. Let's be clear. If he fails, the American people will be devastated, not just 10 or 20 years from now, but today. The speaker likes to quote his hero, Ronald Reagan, who I knew because I was a senator. But he doesn't quote everything Reagan said. Reagan said, debt ceiling brinkmanships threatens the holders of government bonds and those who rely on Social Security and veterans benefits in the United States has a special responsibility to itself and to the world to meet its obligation. He goes on to say it means we have a well-earned reputation of reliability, credibility, two things that set us apart from the rest of the world. That's what Ronald Reagan said. Donald Trump, seeking to increase the debt limit while he was doing what he was doing. He said, quote, I can't imagine anybody ever even thinking about using the debt ceiling as a negotiating wedge. I guess he didn't know the new MAGA Republicans he bred. America is not a deadbeat nation. We meet our obligations. And I made clear to Speaker McCarthy about how we should proceed to settle our differences. No one should do anything to jeopardize the full faith and credit of the United States of America. Instead, I'm making threats of default if I don't go along with what they want, which would be catastrophic for the country. If we don't do it, they say they're going to let default take place. Take default off the table.
And let's have a real serious, detailed conversation about how to grow the economy, lower costs, and reduce the deficit. First time ever, I said, I'll lay my budget on the table by March the 9th. You lay your budget on the table, and then we'll negotiate. MAGA Republicans owe the people the same. Offer a plan, not speeches. Offer a budget that levels to the American people exactly what you intend to do and how you're going to cut. What tax giveaways you plan to extend to the super wealthy. What it means for the deficit. Let me close with this. My economic plan for the middle class is transforming our economy to be stronger, fairer, more innovative, more competitive. That's where all of you come in. Without you, we can't rebuild America. And again, that's not her part. We cannot rebuild America without you. You're part of the bold plan to invest in America that I have. In all of America, including the places and people who have been forgotten. You build the roads, the bridges. You're going to take all those lead pipes out of our system, make it safer to generate economic growth for the country. You got more to do, but we made a lot of progress, and we just got to keep it going. Because of you, we're on the move. I can honestly say, and I mean this, I've been doing this a long time, but I've never, ever, ever been more optimistic about America. We just have to remember who we are. We are the United States of America. There is nothing beyond our capacity. Nothing we've ever set our mind to, we've not been able to do when we've done it together. So God bless you all. May God protect our troops. Thank you so much.